Ahora sí, por favor, con Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, quiero compartir con ustedes la primera parte del tema, mi corazón frente a la palabra de Dios. Mi corazón frente a la palabra de Dios. Observa lo que dice el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 13, versículo 1. No está en pantalla el texto, así que tienes que abrir tu Biblia. Es una porción que vamos a mirar hasta el verso 23. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esto es en el sector de Galilea. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Todos juntos, verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la primera parábola que Jesús va a dar. Se le llama a esta porción la parábola del sembrador, pero se llama a esta porción las parábolas del reino. Observa la reacción de los discípulos, verso 10. Entonces, a consecuencia de esta primera parábola, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, que los discípulos se extrañaron. Observa la respuesta del Señor. Verso 11. Y respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esos vosotros se refiere a los discípulos, a los que creen. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple, esta es la interpretación del escritor, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, que fue lo que dijo Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Palabras duras del profeta Isaías. Verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El profeta Isaías habla de Jesús y esta generación estaba oyendo a Jesús. Observa el verso 18, Jesús va a dar la interpretación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué ocurre? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿qué más? El engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahoga la palabra y se hace infructuosa. Verso 23, todos juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bendito Padre Celestial. Hemos abierto tu palabra en el día de hoy y queremos pedir tu gracia. Pido tu gracia para compartir lo que has puesto en mi corazón y oídos atentos a cada uno de nosotros para atesorar estas verdades en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante notar en las Escrituras que Dios declaró
y las cosas fueron hechas. Me refiero a Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, produzcan y multiplíquense la planta, los animales, los peces en el mar, las bestias marinas. Dios va declarando con su palabra y las cosas emergen de la nada, comienzan a aparecer. Dios primero crea la materia y luego comienza la distribución de la vida sobre esta tierra. Dios lo declaró, ¿y qué? Y fue hecho. Es por eso que la Biblia nos afirma que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Pero me llama mucho la atención que cuando llegamos al hombre, Dios no dice, sea el hombre, y el hombre fue. Sino que Dios tomó materia orgánica y formó el cuerpo, y luego que estuvo toda la estructura, todo el cuerpo, este cobró vida con el aliento, con el soplo de Dios. Y esto es interesante. Porque Dios creó al hombre como una oveja. Jesús, ¿recuerdas que dice, mis ovejas qué hacen? El hombre fue creado para seguir y obedecer voces. Hay voces que dirigen nuestras vidas. A veces nuestra propia voz de nuestra conciencia, nuestra propia voz interior, nuestra propia voz de nuestro orgullo que nos guía a tomar decisiones. A veces son las voces del mundo, a veces la voz de la carne. Pero el hombre fue creado para seguir voces. Es por eso que cuando viene la tentación y la caída, Satanás va a decir, así que Dios os ha dicho no comáis. Pone en duda, ¿qué cosa? La voz de Dios en los oídos de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el intento de Satanás, ¿cuál es? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? No le resplandezca la luz del Evangelio. El hombre hoy va a ser salvo solamente cuando oye la palabra de Dios, porque Dios creó al hombre para oír la voz de Dios. Es por eso que no fue creado por la voz activa, sino que fue creado para seguir la voz de Dios. Ahora, la prueba máxima de que usted es un hijo de Dios, que usted es una oveja de Dios, es que Jesús lo dice en Juan 10:27, mis ovejas ¿qué hacen? Oyen mi voz y me siguen. Es por eso que el hombre no puede ser salvo si no oye ¿qué cosa? El Evangelio. Ahora, ¿cómo Dios habla a sus ovejas? ¿Cómo Dios habla a su pueblo? ¿Cómo Dios habla a los hombres? Si bien es cierto, como todas las cosas, Dios utiliza instrumentos, pero la voz que Dios nos ha dejado es la voz ¿de qué? De su palabra. Dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por medio del Hijo. Y Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Hay muchas congregaciones que se reúnen en torno a preciosos servicios, con mucha emoción, con mucha producción, con mucha adoración, que levantan el ánimo de las personas y las emociones. Pero ¿sabe qué es lo que no están oyendo? La voz del buen pastor. Ahora te pregunto, ¿cómo tú estás oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo estás oyendo la voz del Señor? ¿Cómo es evidente que tú estás siguiendo su voz? Ahora, no es suficiente solamente ¿qué? Oír. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué conlleva la idea? Jesús lo dice al final, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es? Más que la capacidad acústica, es responder. Ahora, al mirar mi corazón frente a la palabra de Dios, ¿cómo está tu corazón frente a la palabra de Dios? ¿Cómo está este año frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud frente a la Biblia? ¿Qué actitud tienes? Porque algunas personas, a pesar de que escuchan la palabra de Dios, no logran oír a Dios en ella. Porque usted puede venir todos los domingos y escuchar el sermón del pastor, del predicador, pero no ser capaz de oír ¿qué cosa? La voz de Dios. Y pregúntese, no se engañe, pregúntese a sí mismo, porque Santiago dice que es oidor, y un oidor olvidadizo, ¿a quién se engaña? A sí mismo. Porque algunas personas, a pesar de que escuchan la palabra de Dios, no logran oír a Dios en ella. Porque algunas personas reciben la palabra de Dios y crecen, y otras oyen la palabra de Dios y no sucede nada.
siguen siendo las mismas personas del pasado. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía? Que es un martillo que quebranta la piedra. Al leer esta parábola de Mateo capítulo 13, y que cuenta nuestro Señor Jesucristo, nos hace ver acá, nos damos cuenta de que el problema no está en la palabra. ¿En dónde está el problema? No está el problema en la semilla. El problema está en el terreno. El problema está en los suelos. En otras palabras, el problema ¿dónde está en nosotros? En nuestro corazón. Es interesante que la ocasión de este versículo, al mirar el contexto del pasaje, Jesús se encuentra en Galilea, en el mar. Y es posible que Jesús va a pedir prestada una barca y desde la barca mira los pulmones que tiene el Señor. Porque el mar siempre es ruidoso y desde esta orilla del mar el Señor va a dar esta parábola. Los primeros 9 versículos Él relata la historia. Un sembrador, un tipo de semilla, 4 terrenos diferentes. Y es muy posible que Jesús, mientras se mecía en la barca y les hablaba, a lo lejos Él logra ver a un hombre que está trabajando, sembrando semillas. Y Él logra ver dónde está cayendo la semilla. Los versos 18 al 23 es la explicación que Jesús da a la parábola para que no haya ¿qué cosa? Confusión alguna. Es interesante, mira conmigo, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y se juntó mucha gente. Es decir, una gran multitud. Mateo no se refiere, me llama mucho la atención que los 4 evangelistas, llamados los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran este acontecimiento, con algunos detalles que son interesantes. Ahora, al mirar esta parábola encontramos 3 secciones importantes. En el relato completo, del 1 al verso 9, encontramos 3 cosas interesantes. En primer lugar, encontramos a un sembrador. Alguien tiene que sembrar la semilla. La semilla es la palabra. En segundo lugar, hablamos de la semilla. Se menciona la semilla y en tercer lugar se mencionan los suelos. 3 partes importantes en esta parábola, muy sencilla de seguir, muy sencilla de entender. Hay un sembrador, hay una semilla. ¿Y qué más? Hay suelos. Ahora, hay un sembrador, ¿por qué? Porque la semilla por sí sola no va a crecer si no es sembrada o plantada. Siempre les cuento la misma historia de a mí me encantan los ajíes. Y yo tengo semillas de varios ajíes, pero nunca me dan fruto. No es porque la fruta, no es porque la semilla esté mala, es porque aún las conservo en los frasquitos. Todavía no las siembro. No soy un buen sembrador, el problema no está en la siembra, no está en la siembra, en la semilla, sino está en mi corazón. Ahora, quiero que consideremos las 3 partes de esta parábola y cómo los suelos a la vez representan la realidad, escúcheme bien, de nuestros corazones. Porque en este auditorio hay 4 tipos de corazón. Usted es uno de ellos. Esta parábola fue dirigida a personas que quieren oír a Jesús, que quieren aprender de Jesús. Y Jesús claramente les dice, les habla en parábola porque hay algunos que sí van a entender, porque son ovejas. ¿Y las ovejas qué hacen? Oyen la voz del pastor. Pero hay una tercera parte que va a oír las mismas palabras, las mismas instrucciones, se sienta al lado suyo, escucha, oye, ve a través de la net, oye el mensaje. Pero no está dando respuesta. Y no porque el sembrador es malo o la semilla es mala. Es porque tenemos que analizar qué tipo de corazón usted y yo tenemos. Al considerar las 3 partes de esta parábola, como los suelos reflejan en la realidad de mi corazón, miremos en primer lugar el sembrador. ¿Qué se nos dice acerca del sembrador? Dice el verso 3, he aquí el sembrador que hizo, salió a sembrar. Cumple su función. Cumple su función. Ahora pregunta, ¿es usted un sembrador también? No, la respuesta es sí o no. Somos sembradores.
Pero es posible que está ocurriendo con nosotros como las semillas de ají. Ahí la tenemos. Ahí tenemos guardadito ¿qué le ocurrió a aquel que guardó su talento? Aún ese lo perdió. El Señor va a decir que al que tiene le será dado. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es tremendo. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Según el verso 37, dice, si tú lo miras ahí, el verso 37, el que siembra la buena semilla. ¿Quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Los humanos? No, este es un título para describir a quién. A Jesucristo en su misión de venir del cielo a la tierra. Cada vez que se utiliza el término el Hijo del Hombre tiene que ver con la misión de Jesús viniendo del cielo a la tierra. Es por eso que Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a qué. Vino, ¿de dónde vino? Del cielo vino a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, el ministerio principal de nuestro Señor Jesucristo fue ¿qué? Predicar la palabra de Dios. Si bien es cierto, no quise extender el sermón, pero llega un momento en que viene una gran multitud y buscando a Jesús para hacer milagro, y Jesús le dice, no, tengo que descansar y tengo que partir temprano porque tengo que predicar la palabra. Porque la prioridad de Jesús, si bien es cierto, hizo milagros, enseñó, su prioridad fue ¿qué? Predicar la palabra de Dios. Juan 1, capítulo 18 lo dice, que el Jesucristo vino a dar a conocer ¿a quién? Al Padre, al que dice el texto que el unigénito del Padre, esto es Jesús, le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió su misión. Por 3 años predicó la palabra, el evangelio del reino. El trabajo de sembrar era una carga del hombre. Un sembrador, y posiblemente Jesús está mirando a lo lejos, el hombre, el que tenía la semilla, cargaba en su hombro un saco. Y en ese saco él, mientras iba avanzando, tomaba la semilla y la esparcía. A diferencia de nuestras siembras que hacemos un surco, le abrimos la tierra y colocamos la semilla, el sembrador de aquel tiempo tomaba un puñado y la comenzaba a lanzar. Y ya sea que él o un acompañante iban tratando de pisotear o pisar para que la semilla quedase bajo un poco de tierra. Ahora, eso era trabajo. Es trabajo. Usted si mantiene un huerto, si mantiene un lugarcito, usted sabe que sembrar es un trabajo. Y para ese trabajo, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Hacerse uno de nosotros. Es decir, que Él tuvo que pagar un precio. Dejó su trono, dejó su lugar. Para nosotros, ser sembradores de la palabra también requiere que paguemos un precio. Salir de lo que se le llama el círculo de nuestra confort o nuestra comodidad. Como no queremos salir de esa comodidad, no somos activos ¿en qué? En predicar, en llevar la semilla. Un buen desafío para este año en su vida y en mi vida es lograr llevar la semilla a otras personas. Es interesante, en el sembrar hay un precio que el que siembra tiene que pagar. Porque no es fácil, hay un trabajo, hay una labor, hay un día de sol, hay un trabajo duro, hay que tirar, hay que pisar, hay que esforzarse. Mira lo que dice el Salmo 126, verso 6. E irán andando y llorando, dice el Salmo 126, 6. Irán andando y llorando, ¿quién es? El que lleva la preciosa semilla. Siempre hay lágrimas porque hay esperanzas, a veces hay tristeza. Usted ha visto aquellas películas, sobre todo en los Estados Unidos, de siembras y que viene una plaga o que viene un viento o que hay sequedad y ahí están esperando. Yo recuerdo eso cuando veía La casa en la pradera, la familia Ingalls. ¿Cuántos sufrieron con su campo? O porque hay sequedad, porque hay plaga, porque se incendian los sembrados, etcétera. Tantas cosas hay. Es por eso que el Salmo 126, 6 dice, irán andando y llorando. ¿Quién es? El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo,
trayendo ¿qué? Sus gavillas. ¿Cuándo viene el regocijo? ¿Al día siguiente de la siembra? No, hay un precio. Usted lleva la palabra, usted predica la palabra, pero usted no sabe cómo esa palabra va a obrar, cómo va a dar resultado. Y es posible que esa persona que usted le habla del Evangelio le dice no y le rechaza. No y le rechaza. Podría contar 2 o 3 testimonios de predicando el Evangelio en mi país, en una conferencia o en una Semana Santa, predicar el Evangelio. Recuerdo un sermón de ellos que prediqué la declaración, Padre, consumado es. Padre, consumado es. Y lo repetí, consumado es, consumado es, consumado es. Y yo pensé que ese mi amigo de niñez que fue invitado en forma especial ese día se iba a convertir, pero no pasó nada. 3 semanas después vino a hablar conmigo y decirme, Andrés, teníamos casi la misma edad, no puedo quitar de mis oídos la expresión consumado es, necesito reconocer a Cristo como mi Salvador personal. ¿No fue lo que nos compartió nuestro hermano Antonio? Que ahí le quedó la voz de Dios y la palabra de Dios en un buen corazón que no vuelve vacía. La importancia del que siembra es por eso que Romanos 10:15, mira lo que dice. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 15? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No sé si fue con ustedes que prediqué o fue en mi país. Le llamé al sermón una visita al pedicura. ¿Qué tipo de pies tú tienes? Porque hay pies derramadores de sangre. Hay pies que se apresuran para hacer el mal. Pero son pocos los pies hermosos. Y son hermosos ¿por qué? Porque llevan una semilla. Hemos visto en primer lugar el sembrador. Ahora, en el contexto, ¿quién es el sembrador? El Hijo del Hombre. En una aplicación, ¿quiénes son los sembradores hoy? Yo. Usted tiene que decir yo. Yo soy. ¿Quiénes son los sembradores? Yo, usted, nosotros somos los sembradores. Ahora, tomemos un par de minutos para hablar sobre la semilla. Observa el verso 4. Y mientras sembraba, es decir, hizo su trabajo, parte de la semilla. La semilla en Marcos capítulo 4, verso 14, describe, y Lucas 8, capítulo 1, y mientras sembraba parte de la semilla, y en estos Marcos y Lucas dicen que la semilla es la palabra de Dios. Mira qué interesante la metáfora, la ilustración. Se describe a la Biblia, se describe al mensaje, se describe al Evangelio como una semilla. Ahora, ¿qué virtud tiene la semilla? Pensando en la semilla, yo veo algo interesante, que la semilla, aunque tú la ves ahí inerte, seca, sin vida, tiene un poder de transformación en su interior increíble. Es decir, donde llega esa semilla y cae agua y germina, va a producir ¿qué? Vida. Va a producir vida. Es por eso que Jesús dice que las palabras que Él habla son verdad, son vida, transforman. Ahora, pensando en la semilla como la palabra de Dios, podemos ver en primer lugar el poder de producir vida que tiene la semilla. Como una semilla natural, si hacemos la analogía como una semilla natural, tiene vida en sí misma. Aunque está ahí seca, inerte. Y pueden pasar muchos años cuando es puesta en el lugar correcto, en una tierra, y tiene humedad y tiene agua, ¿qué ocurre? Germina, hay vida. Hay vida. Es increíble como Dios. Es por eso que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae y no muere, no hay fruto, no hay vida. Es interesante que como toda semilla natural, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Esta palabra es una semilla. Y cuando esta semilla entra en el corazón de un hombre, en un corazón que está dispuesto, en un corazón en disposición, esa semilla siempre va a ¿qué? A producir vida. Ahora,
ha producido vida en su corazón? Ahora, la vida en su corazón es la capacidad de oír, de conocer, de cumplir la palabra de Dios. No es solamente saber, porque Satanás se sabe la Biblia de tapa a tapa. Y mucha gente que no viene a ninguna iglesia se saben la Biblia. Y conocen más Biblia que nosotros, pero no hay semilla en su vida. No hay producto. Ahora, como toda semilla natural, la palabra de Dios produce fruto. Y ese fruto hay más semillas para otros, para más frutos. Ahora que viajé a mi país, un amigo que no veía hacía 40 años, nos reunimos, les conté que me reuní unos grupos en ese tiempo éramos jovencitos y nos reunimos después de 40 años a compartir y uno de ellos se compró un terreno y trabaja la tierra. Y me contó cómo él trabaja la cebolla. Va, compra cebollitas, las prepara que germinen, luego después de su armácigo, las vuelve a plantar y él me dice, por cada cebollita yo puedo sacar 8, 10 o más cebollas. ¿Qué hace? Recolecta lo suyo y quita una de ellas. Y vuelve a hacer como si fuese la semillita, vuelve a producir. Lo que sí me llamó la atención que él me dice, yo puedo replantar una generación de cebolla que compró, que son para sembrar, de 4 a 6 veces. Ya después de eso tengo que volver a comprar. Me imagino que como todo en la vida, producto de la ley del pecado, comienzan ¿a qué? A deteriorarse las cosas. De hecho, por la manipulación genética. Hay maíz y hay trigo que el sembrador lo compra y lo puede sembrar una sola vez. Y la siguiente vez esas semillas son estériles. Son manipuladas genéticamente. Pero por naturaleza una semilla va a dar más ¿qué? Más fruto. Ahora, si usted y yo somos semilla del Señor, ¿qué debemos dar? Fruto. Ahora, como toda semilla natural, la palabra de Dios tiene que ser sembrada y cultivada. No es tirar por tirar o semilla por semilla. Jesús cuenta que hay 4 terrenos. La semilla no cambia, tiene el poder, tiene vida, pero tiene que caer en un lugar que haya tierra, que le cubra y humedad para poder dar su fruto. Como toda semilla natural, la palabra tiene que ser sembrada y cultivada. Es decir, regada para que ella pueda dar fruto y ser cosechada. Y ahí depende de su corazón, cómo usted recibe la palabra y cómo nosotros cultivamos la palabra. Ahora, como toda semilla natural, la palabra tiene poder. ¿Se ha fijado que a veces hay fotografías donde cayó una semilla, pusieron concreto y esa semilla fue capaz de qué? De abrirse camino por sobre el concreto. De hecho, le invito a que camine, salga después de la iglesia y vea el resultado de ese arbolito, levantando todo el piso allá atrás. No logré, bueno, no me dio el tiempo, tenía un par de fotografías donde en los lugares más inesperados produce una semillita, un fruto, y ese fruto es capaz de levantar toda una losa de cemento. ¿Por qué? Porque la semilla, aunque pequeñita, tiene poder. Ahora, ese poder se representa en la palabra de Dios. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 4, verso 12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios dijo a través del profeta Isaías, será mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Tarde o temprano responderemos a ellos. La historia está llena de cómo la semilla de la palabra de Dios ha obrado. Pedro dice lo siguiente, no está en pantalla, mira en Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Dice el verso 23, Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 23. Mira las palabras de Pedro para confirmar esta verdad del poder de la semilla, porque vemos acá el poder de producir vida de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 23 dice, siendo que renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, es decir, que nuestro nacimiento no es nacimiento físico. Es un cambio espiritual. Y ese cambio espiritual es por la palabra de Dios que vive y qué más, y permanece para siempre. Es decir, que este maravilloso libro tiene poder para cambiar la vida. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Dónde están los cambios? Eso es personal, porque solo usted se conoce. Porque podemos estar ¿qué?
engañándonos. Se mira en el espejo de la palabra y luego sale y se olvida cómo era. Aquí vemos entonces la importancia dentro del sembrador, dentro de la semilla, vemos el poder productivo de la semilla. Pero algo más quiero destacar sobre la semilla y lo que dice el Señor. La prioridad, en segundo lugar, de oír la palabra. Es decir, usted puede estar convencido de que la Biblia es la semilla poderosa y que puede cambiar vidas. ¿Pero está dispuesto a oírla? A oírla con el corazón. Quedé sorprendido cuando el hermano Samuel Pérez Millos compartió de un amigo que es un profesor, no sé si amigo conocido, que es un profesor universitario de teología. Porque Samuel no solamente estudió con Francisco La Cueva, él investigó y estudió también mucho de la escuela católica porque hay mucho material de erudición ahí. Y hablando con este profesor de teología universitario, este hombre universitario le preguntó a Samuel, ¿y tú crees todo lo que enseñas? Samuel lo queda mirando, extrañado, porque el profesor de teología universitario dijo, yo el 70% de lo que enseño no lo creo. Y Samuel le dice, ¿cómo puedo predicar aquello que no creo? Suele ocurrir en nuestras vidas también, que a veces tenemos un discurso verbal, pero el discurso vivencial va por otro lado. Decimos que Dios cambia la vida y que yo soy un hijo, pero yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Cuál es la prueba? La evidencia. Jesús así lo dijo, si me amas, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ahí está la evidencia. Porque nos podemos emocionar y salirse el corazón y levantarnos de nuestros asientos cantando de tan espiritual que lo somos. Pero es pura emoción. Porque el verdadero cambio es un cambio ¿qué? De mi mente. De dentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Es por eso que vemos acá algo muy importante asociado con la semilla. Observa, tengo este escrito ahí. Algo muy importante asociado con la semilla es el oír. La palabra aparece en esta porción 7 veces en la parábola y 19 veces en todo el capítulo para hacernos entender qué cosa. Ahora, ¿qué es oír? No es solamente tener la capacidad acústica. Nunca me voy a olvidar una de las primeras conferencias, fue entre las hermanas. Vino la predicadora y les enseñó años atrás. No es aquí ni es allá, pero fue aquí, en Australia. Y la predicadora habló y enseñó. Y una de las personas de la congregación dijo, a mí me entró por este oído lo que dijo y me salió por este otro. ¿Qué debiéramos hacer? Venir así. O traer un gran tapón. Porque es imposible. Es por eso que la palabra de Dios no obra en nuestras vidas. Dios dice en Isaías, el que tiembla ante mi palabra. Si tú estás, y a veces lo platicamos con los hermanos, si tú estás creciendo en la palabra de Dios, si tú se está abriendo los ojos de tu entendimiento con lo que tú recibes, me dice el hermano, debiéramos estar haciendo filas para servir. Dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Pero llegó un domingo más y mañana ya lo olvidamos. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto no tiene nada que ver con percibir los sonidos, sino escuchar y recibir la palabra de Dios profundamente en el corazón. En otras palabras, asimilar al 100% lo que se nos está diciendo. Ahora, yo sé que usted no va a tomar todo lo que digo, pero siempre hay algo de lo que se dice que Dios está tratando directamente con usted, con usted. Y de hecho he descubierto algo más, que a veces estoy en mi devocional, a veces estoy en una lectura de la Biblia, a veces estoy oyendo una predicación o el mismo sermón como que está apuntando siempre a la misma área en mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Dios te está hablando. Y que Dios está esperando de ti un cambio. Es interesante que al comparar los evangelios vemos que Mateo, en el capítulo 13, verso 19, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, no todos tienen ese oído.
¿Quiénes tienen ese oído? Mis ovejas. El hombre natural no percibe las cosas y está luchando. Está luchando, se resiste. Yo sé que muchas cosas nos resistimos. Hay muchas cosas que si las tomamos solo por la lógica, mi carne quiere rechazarla. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo produce convicción. Y aunque no lo entiendo, lo creo porque es voz de Dios. Y mi voluntad se somete a la voluntad suprema de la palabra de Dios. Porque Él es Señor. Por eso el énfasis Señor, Señor en las Escrituras. El que tiene oídos para oír, oiga. Observe lo que dice Marcos 4:24. Mirad que lo que oís no es solamente oír por oír. No es que usted buscó un sermón en la net y está el predicador hablando de la Biblia porque puede estarle interpretando mal. Y aunque usted se sienta gozoso, una bendición, wow, lo que está diciendo, lo está interpretando mal. Predicar en el poder del Espíritu Santo es decir lo que Dios dice aquí. No emocional, porque yo podría traerle una jerga emotiva. Mensajes emocionales que lo levanten. Pero es solamente la ley de Jehová la que convierte el alma. Lo bueno y lo malo. ¿Sabe cómo lo llamó Pablo? Todo el consejo de Dios. Pero mirad lo que oís. En Lucas capítulo 8, verso 18 dice, mirad pues cómo oís. ¿Qué te hace pensar? Mirad pues cómo oís. ¿Qué te hace pensar? ¿Ah? La actitud. Y voy a ser honesto, ¿cómo va a hablar Dios a tu vida si tengo que estarte despertando todo el día, todo el culto? ¿Cómo van a haber cambios en tu vida si mientras oyes la palabra de Dios tu mente dónde está? Si aquí no hay revelación en sueños. Por eso, mirad pues cómo es. Porque usted puede venir a ver qué nuevo, qué me va a decir hoy el pastor que yo ya no sepa. Ya usted con esa actitud dejó de qué? De oír la voz de Dios. Recuerdo la primera vez que estuve en una iglesia, fue en una iglesia que estaba por la ciudad, ya no se me fue el nombre, del suburbio. Prediqué ahí, y cerca de Botany, esos sectores. Alexandria, la iglesia de Alexandria. Eso fue el día domingo y el día lunes a la mañana me cae una llamada donde me estaban mis tíos y me habla la hermana, me dice, hermanito, quiero darle gracias porque y por el mensaje de ayer no había oído la palabra de Dios hacía mucho tiempo. Ah, le dije, yo, primera vez que va a la iglesia, no, voy todos los domingos. Y a mí me picaba la lengua por decir, ¿ya qué ha ido entonces? Yo sé que me quería tirar flores, pero el asunto es, ¿cómo puede decir que hacía mucho tiempo que no oía la palabra de Dios? Si el mensajero no es el más importante. ¿Usted sabe quién es el príncipe de los predicadores? Spurgeon. ¿Usted sabe cómo se convirtió él? Él era un hijo de pastor. Y su madre le decía, busca a Dios, busca. Y un día decidió él con su juventud ir a la iglesia, pero no pudo ir porque era un día de tormenta tan grande, que no pudo ir a la iglesia. Y la madre le dijo, si tienes esa hambre, ve a esta iglesia que está más cerca. Quería ir a escuchar cómo ser salvo y llegó a esta otra iglesia. Y cuando llegó, producto de la misma tempestad, el predicador de ese día no llegó. Y ahí estaba la congregación y un hermanito humilde pasó al frente. Y leyó solo un versículo. Venid a mí todos, como es llamado, venid a mí todos los hombres o de todos los términos de la tierra. Reconoced que yo soy Dios y sed salvos. No hubo mayor énfasis. Solamente el predicador tiene que ser salvo, para eso tienes que mirar, tienes que buscar. Y eso fueron precisamente las palabras que Spurgeon necesitaba. Y llega a los pies de Cristo el príncipe de los predicadores. ¿Por qué? Porque no es tan importante el vocero, sí lo es. Porque
Yo sé que algunos dicen, yo anhelo, yo quiero predicar. Si Dios no te ha llamado y no te ha dotado y no tienes el carácter, no lo hagas. Porque vas a dañar la obra. Yo sé que ninguno de nosotros cumplimos al 100% todo lo que predicamos. Pero sí tenemos qué cosa. El deseo de hacerlo. Y luchamos con nuestras vidas en sujetarnos y dar buen testimonio. Pero no sirve un vocero. Usted se tomaría un vaso, aunque tenga sed. Si yo voy a mi casa y yo me serví un huevo a la copa y está todo el vaso ahí sucio y yo viene usted y le sirvo un agua fresca en un vaso manchado con huevo por dentro. ¿Sería capaz de tomárselo? Tal vez si tiene mucha sed, pero su reacción sería ¿cuál? Negativa. Porque no espera eso. Lo mismo es del predicador. Por eso Dios tiene que llamar a hombres, capacitar a hombres para enseñar la palabra. Pero mirad pues qué, ¿cómo oís? Es por eso que Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. La importancia del oír, porque Dios nos creó con esa necesidad. Nos vimos creados, dijo Dios, sea el hombre, y el hombre fue. El hombre fue creado para seguir voces. El punto es, ¿qué voz estoy siguiendo? Para terminar hoy, la primera parte de este tema, mire lo que Pablo advirtió en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Pablo señala, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que no querrán oír ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué van a querer oír? Mensaje que los anime. Mensaje que les diga lo bueno que son. Lo bueno que son. Me llamó la atención que una iglesia después de un tiempo le dijo a su pastor que ya no querían seguir teniéndolo como pastor. Y lo quitaron de la iglesia. Y el miembro que le compartía a otro hermano, ¿y por qué lo quitaron al pastor de la iglesia? Porque siempre nos decía que éramos pecadores. Siempre. Y nos hacía sentir pecadores. De hecho, cuando a ti te dicen te van a sermonear, ¿qué viene a su mente? ¿Ah? ¿Qué viene a su mente? ¿Ah? Aunque en el latín significa conversación o un mensaje. Pero la connotación para nosotros te están sermoneando es que te están y lo despidieron. ¿Y ahora cómo están? Le dice él. Porque trajeron un nuevo pastor. Sí, le dice, trajimos un nuevo pastor, pero estamos de nuevo sin pastor. Bueno, ¿y qué pasó? Porque este pastor nunca nos decía que éramos pecadores. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? El que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Nosotros, nuestra actitud, mi corazón frente a la palabra de Dios. Te animo que el próximo domingo leas la porción porque vamos a mirar los 4 corazones, los 4 suelos, porque vamos a ver cositas interesantes. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y cuál es el cambio que debe haber en nosotros? Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y por considerar hoy este tema, Señor, que tiene que ver con nuestras responsabilidades delante de ti, Señor, en la palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y que durante este año podamos responder positivamente al llamado de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.